Bueno, vamos a empezar ya con esta parte número 10, si mal no me equivoco, de repaso general. Y como ya lo están viendo allá en el título, ¿no es cierto? Vamos a ver las propiedades de potencia de las raíces y de los logaritmos. Y si nos queda tiempo, o si no fue muy corto, o si no sé, si de lo que dure la clase no duró, no sé, 20 minutos las propiedades, tal vez veamos o repasemos la factorización, que eso también puede entrar en álgebra. Y también eso sería, y también probabilidad clásica, que eso vendría siendo ya para la próxima clase. Y ya conjunto de números, ya, truncar, redondeo, saber cuando me dicen un número compuesto, un número primo, ya, un número irracional, un número real, ya, un número imaginario, bla bla bla, ya. Entonces, vamos con las propiedades de las raíces. Ya. Y las propiedades. Y a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10 propiedades. A donde la primera es que cualquier, o sea, un número, ¿no es cierto? Aquí me queda un poco mal hecho el 1. Si cualquier número, si el 1 está elevado a cualquier número, eso eso es 1, ¿ya? ¿Ya? 1, ¿vale? Eso es 1, ¿ya? Una propiedad bastante simple. Y se explica básicamente que es 1 por 1 por 1 por 1, bla 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 bla, por 1 por 1, bla 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 bla, por 1. ¿Se me entiende? O sea, se va repitiendo n veces, ¿ya? Esa sería la primera propiedad, bastante fácil. Y la segunda, que también es bastante conocida, que cualquier número que está elevado a 1 va a ser el mismo número, ¿ya? Y como se podrán dar cuenta, ya regresaron la automatización de las figuras geométricas. Esto pudo haber venido muy bien para cuando quería explicar los teoremas, para hacer el borrado lo más rápido posible, ¿ya? Pero al final del cabo eso no ha pasado, ¿ya? Y una observación: si a se le ocurre ser 0, entonces si yo lo elevo a esto, si a se le ocurre esto, ¿no es cierto? Eso es 0, ¿no es cierto? Y también, y antes de continuar, esta es la forma más fácil, ¿no es cierto?, para memorizarse una potencia, ¿no es cierto?, a elevado a n. Pero, ¿qué pasa si a se le ocurre ser igual a n y a n se le ocurre ser 0? ¿Ya? Entonces esto quedaría 0 elevado a 0. 0 elevado a 0, que eso es una forma indeterminada, ¿ya? ¿Hay formas de sacárselo? Sí, pero una forma determinada en donde es para límites, derivadas e integrales, para eso, para eso, ¿ya? Porque es
0 multiplicado 0 veces. O sea, no sé si me entiendo. ¿Ya? Ya, no sé si me entiende, se me entiende. Ya, otra propiedad es a sub n por a sub m, ¿vale? Ya. Si yo tengo la misma base, entonces se conserva la base y se suman los exponentes. Y si yo tengo bases distintas, conservo el exponente y multiplico las bases. ¿Ya? Una propiedad también pasa con la división. Que esto lo aprovecho de ver ahora. Si aquí tengo a sub n y lo quiero dividir con a sub m, entonces eso parece una z. Entonces conservo la base y resto los exponentes, ¿no? Y si aquí, ¿no es cierto? En el denominador se me ocurre tener una base distinta, pero conservo el exponente, entonces puedo, ¿no es cierto? A partido B y el resultado elevarlo a n, ¿ya? ¿Ya? Ahora vamos con a elevado a menos 1. Bueno, el punto de esta propiedad es que si yo tengo cualquier número que sea negativo, para que se me entienda, cualquier número negativo, entiéndase menos x como un número negativo, ¿ya? X, ¿no es cierto? Está en el intervalo corchete abierto menos infinito, coma 0, corchete abierto, ¿no es cierto? Está en ese intervalo. ¿Por qué no considero el 0? Bueno, porque si yo considero el 0, ¿no es cierto? Entonces la potencia, el resultado será 1. Eso lo voy a explicar más adelante. ¿Ya? Entonces, x está dentro de este intervalo, ¿ya? Es decir, un número negativo. Entonces, para el ejemplo, voy a tomar un número cualquiera. El mismo que tenía antes, menos 1. Entonces, va a quedar 1 partido partido por a, ¿ya? Y a sabemos que está siendo elevado por 1. Así que si yo pusiera aquí menos 10, aquí quedaría elevado a 10. Y si fuera con 5, el denominador, el a tendría que estar elevado a 5 y así sucesivamente. ¿Ya? ¿Vale? Entonces, continuemos. Y aquí expliqué dos propiedades en una, ¿no? O sea, si tienen, ¿no es cierto?, un número negativo, entiéndase x como un número negativo, solamente puse el menos para reflejarlo de mejor manera. Solo lo tienen que dar vuelta y si está partido por otro número, entonces hay que ver cómo está, si está entre paréntesis, si no está entre paréntesis, porque si no está, entonces esta fracción específicamente, ahí, esta fracción
quedaría como 1 partido a elevado a x por b, ¿no? Y si yo pongo paréntesis, quedaría b elevado a x partido por a elevado a x, ¿ya? Ahí expliqué otra propiedad. Si yo tengo, ¿no es cierto? Ahí depende de cómo... Si tengo paréntesis o no tengo paréntesis, ¿ya? Hay que ver, hay que tener el ojo en eso, ¿ya? ¿Vale? Ahora, si yo tengo un número que se está elevando con n y luego entre paréntesis está otro exponente, ya llamémoslos m, entonces esta propiedad es exponente de un exponente. Entonces conservo la base y multiplico, ¿no es cierto?, los exponentes. M puede ser un número negativo, puede ser 0, etcétera, 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 al igual que m. ¿Vale? Y esas vendrían siendo todas las propiedades. Creo que dije más. Pero pero al fin y al cabo el punto es aprenderse las propiedades. ¿Y cuánto llevamos? Yo diría 10 minutos. Ya. A ver, vamos a editar aquí. Y aquí vamos a poner raíces. Propiedades de las raíces. ¿Ya? Donde vamos a poner aquí, ¿no es cierto?, un elemento x y aquí un elemento y. ¿Ya? Básicamente una raíz es, y aquí, no sé, una z, ¿ya? Para visualizar todos los elementos posibles que se pueden encontrar acá. ¿Ya? Entonces, lo que voy a pintar con rojo es la cantidad subradical y, ¿no es cierto? Este es la cantidad subradical. ¿Por qué? Porque está adentro de la raíz. Y si se dan cuenta, la forma de la raíz se parece mucho a una R de raíz. Si mal no me equivoco, cuando se estaba explorando, ¿no es cierto?, las propiedades que tenía, bueno, ahora que sabemos multiplicar rápido con las potencias, ahora vamos a dividir de forma rápida con ahora hay que ver una forma rápida para solucionar problemas, ¿no? Así que ahí, ¿no es cierto?, primero hicieron una R corta, ¿no es cierto? Una R corta, luego se fueron a... No sé cómo fue ahí, no sé. Y ahí se le fue dando, ¿no es cierto?, al paso de los tiempos, la forma que ya todos conocemos, ¿ya? Así que... y la I es el índice, ¿no es cierto? Y además, si aquí no hay ningún número, ya a donde estoy remarcando con negro, ahí, y ahora lo voy a remarcar con verde para que se note, por si alguien está perdido, ¿ya? Es porque ahí va un 2, ¿ya? Un número 2. Ahí, lo voy a marcar con amarillo, ahí.
ahí va un 2. Aquí, si no lo están viendo. Aquí, si no lo están viendo bien. ¿Ya? Ahí va un 2. Si no hay ningún número, es porque hay un 2 ahí, entre medio. ¿Ya? Es como el espíritu, no sé, por poner un ejemplo, es como Dios o Jesús. Sabes que está ahí, pero no lo ves. No lo ves físicamente. Es como un fantasma. ¿Ya? Perdonen por los que no creen en Dios, pero es para el ejemplo. Está y a la vez no. Sí y no. ¿Ya? Así que vamos con las propiedades como tal. ¿Ya? Ya. Si tenemos una cantidad enésima de A y se está multiplicando por la cantidad enésima de B, y entonces eso va a ser la cantidad enésima de A por B. ¿Ya? De A por B. De A por B. ¿Ya? Eso sí, tienen que tener la misma cantidad, el mismo índice para yo multiplicar las cantidades subradicales. Si no, no. Puedo, por ejemplo, si yo tengo una situación como, no sé, si en la prueba sale esto, ¿no? M A N por NC, y yo quiero, y me preguntan multiplicarlas, bueno, las alternativas, por lo menos en matemática, no sé si en ciencias, porque las otras dos, que son historia y lenguaje, ya es un poco más de comprensión lectora, sobre todo lenguaje. Por lo menos en las respuestas acá, en las alternativas, me van a dar una pista de cómo tiene que verse la la forma. O sea, me van a guiar acá, ¿ya? Y si yo quiero multiplicarlas, entonces tengo que aquí m por n y adentro multiplicar la cantidad, si hay un exponente, multiplicarlo por este amiguito aquí voy a poner, no sé, una para que lo visualicen, ¿ya? Z W, ¿ya? Entonces Z por doble N por, ¿no es cierto? C elevado a W por M, ¿ya? Para que se me entiendan. Sé que hay mucha letra aquí metida, pero es para que se me entienda, ¿ya? ¿Ya? Así con esta propiedad. Y si yo tengo dos índices diferentes y me están pidiendo multiplicarlos, puedo hacer esto, ¿ya? Puedo tomar ambos índices, multiplicarlos, y eso que se convierte en una raíz, y las cantidades subradicales multiplicarlas por el índice de la otra raíz. No sé si me explico, pero espero con las letras se me haya entendido, ¿ya? Aparte, ¿cuánto tiempo llevamos? 19 minutos y he pasado una sola propiedad. Ya. Aquí tengo aquí tengo la cantidad enésima de A partida por la cantidad enésima de B, ¿ya? Y como se lo estarán imaginando, si tienen el mismo índice, puedo
dividir las cantidades subradicales y hay que calcular su cantidad enésima, ¿ya? Y lo mismo pasa con lo que dije con la propiedad pasada. Si tienen diferentes índices, puedo multiplicarlos siempre y cuando multiplique el exponente con el índice de la otra expresión, ¿ya? ¿Qué más? Que si yo tengo esto, la cantidad, la raíz de enésima de 1, es lo mismo que 1 elevado a n. Va a ser siempre 1. ¿Por qué? Porque va a ser cuántas veces tengo que multiplicar 1 para que me dé 1. Lo puedo hacer 800 millones de veces, pero me va dando 1 igual, aunque lo haga, como dije, 800 millones de veces, creo que dije besos, 800 millones de veces puedo multiplicar 1, y si a mí me piden la cantidad de 800.000 de 1, entonces va a ser 1 el resultado. Y lo mismo pasa con el 0. ¿Ya? Va a ser 0 por 0 por 0 por 0 por 0 por 0 por bla 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 por 0 sub n. ¿Ya? ¿Se me va entendiendo? ¿Se me va entendiendo? Ya. Espero que sí. Porque ahora vienen las propiedades un poco más complicadas. ¿Ya? Aquí vamos a ver la raíz de a n y el exponente m. Lo puedo transformar, si me están preguntando por una raíz, digo por una potencia, lo puedo transformar como a elevado a m sobre n, ¿ya? Y esta es como la relación. El 1, por decirlo de alguna forma de una forma más matemática, utilizando todas las propiedades de todos los elementos, de raíces y potencias. El 1 está siendo elevado por 1, multiplicado por 1, dividido por 1 y sacándose la raíz de cualquier elemento. ¿Ya? O sea, el 1 es como un ser inmortal. Le puedes elevarlo, no sé, al infinito, pero seguirá siendo 1. Lo puedes elevar a menos infinito, pero como ya está siendo dividido por 1, el 1 ya se da vuelta y siguiendo las leyes siguiendo las propiedades de las potencias, 1 ya está siendo elevado al infinito millones de veces. Es como una deidad numérica. No sé cómo decirlo. O sea, ya, pero volviendo a lo que teníamos, n a m, ¿no es cierto? Esto lo puedo transformar a m n, ¿no es cierto? Entonces, un ejemplo rápido, la raíz esta es muy... si yo lo puedo expresar, ¿no es cierto?, como una potencia, que sería 2 elevado a un medio. ¿Ya? Es lo mismo. ¿Ya? Entonces, si yo tengo la raíz enésima
de a elevado a m, puedo sacar el exponente, ¿no es cierto? Y dejando multiplicando la raíz. ¿Ya? Ahí se me olvidó una propiedad importantísima. Que si yo tengo la raíz de un número, ¿no es cierto? Si yo tengo que el índice, que el exponente y el índice, ¿no es cierto?, son iguales, es decir, n, por n entiéndase a cualquier número entero, natural, ¿ya? Entonces eso va a ser simplemente que a. Y con esto explicado vamos a ir a la siguiente propiedad. Si yo tengo a y lo estoy multiplicando por la raíz enésima de b, entonces yo puedo meter a, ¿no es cierto? Siempre y cuando está siendo elevada por n, ¿ya? Y ahí respeto todas las propiedades, la primera propiedad que vimos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y aquí, ¿no es cierto? Aquí tenemos, aquí, ¿no es cierto? Yo puedo amplificar un exponente, ¿no es cierto? Siempre, creo que lo dije en un momento, pero no recuerdo. Pero creo que lo dije con las potencias, o no, no me acuerdo. Pero puedo multiplicar la raíz, digo, el índice con el exponente por un número p, siempre y cuando lo deje que sea el mismo número. ¿Ya? Si no, no. Es decir, ¿para qué me vale multiplicar, no sé, el exponente de la cantidad subradical por un elemento q y la raíz por un elemento p? No sé, a menos que p y q sean lo mismo o que haya una relación entre p y q. Pero si no la hay, no. ¿Ya? Ya. Aquí quedaría las propiedades de las raíces y logaritmos. Propiedades de los logaritmos. De los logaritmos. De los logaritmos. Ya. Logaritmo. Y aquí vamos a definir unas cosas. Logaritmos, ¿no es cierto? Log, así es como se denota, ¿no es cierto? Va a tener una base, ya llamémosles a, un argumento, ya, y un exponente, ¿no es cierto? Exponente. Y la relación que tiene los logaritmos con las potencias y las raíces es, lo voy a hacer con rojo, es con qué exponente tengo que elevar a, ¿no es cierto? Con qué exponente tengo que elevar a la base para que me dé el argumento. ¿Ya? Es decir, esto es lo mismo que escribir esto. A elevado a x es igual a u. ¿Ya? Y que es lo mismo que escribir raíz xiana
de U es igual a A. Ahí están como la relación, ¿ya? La relación. Y otras cosas que voy a aclarar, ¿no es cierto? Ya, por ejemplo, logaritmo de U es igual a X, ¿ya? Y quiero que se fijen algo, que lo voy a hacer con rojo para que les llame la atención. Si no hay ningún numerito ahí, a donde estoy marcando con rojo, ahí, lo voy a... ahí, por si no lo ven. Si no hay ningún número visible ahí, es porque hay un 10. ¿Ya? Si quieren lo ponen, si quieren no, si quieren se lo memorizan, pero no es necesario. Si ahí me están diciendo que si no me ponen número es como el 2 en las raíces. Y Dios es como un fantasma. Lo siento para los más creyentes, los más católicos. Creen que, no sé, Dios está hecho de carne y hueso y que pero aquí, para explicarlo bien, aquí hay un 10 que está y no está. Es como un fantasma, es como Dios. Sé que está ahí, sé que está en alguna parte, pero no lo veo. ¿Ya? Como la raíz. Si aquí no me ponen ninguna cosa, es porque hay un 2. Fijo. ¿Ya? Y otra cosa, que el logaritmo en base del número de Euler, que es aproximadamente el 2,7, aproximadamente 2,7. Si alguien lo puede dejar abajo en los comentarios de los primeros 10 dígitos, se lo agradecería. Sería el logaritmo natural. Creo que este es un número muy relacionado con la naturaleza, no sé, pero que está muy... es que está impregnado en la naturaleza. ¿Ya? ¿Ya? ¿Vale? Entonces, ya explicado esto, vamos a las propiedades, que son 9. Y que ya expliqué todo lo que es un argumento. Y a donde puse el exponente, bórrenlo porque es logaritmo, ¿ya? Entonces, si yo tengo el logaritmo en base a, entiéndase a, cualquier número del 0, del 0 a está en el intervalo 0, y más infinito, ¿ya? ¿Y por qué no puede ser 0? Porque, ¿no es cierto? Ya creo que lo expliqué en las potencias. Y aparte, ¿cuánto llevamos? 20 y tantos minutos. 34, no. No podremos pasar factorización. Que eso creo que lo vamos a ver en la próxima clase. Junto con la propiedad clásica. Conceptos básicos del conjunto de la misma aplicando las probabilidades, intersección de eventos y diferencia entre eventos. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, A debe ser un número positivo, básicamente. Porque si fuera un número negativo sería... Es que hay pocos números que al elevarlos a una potencia me den un número
no sé, en un número, ¿no es cierto? Pero sería muy difícil, ¿no es cierto?, de desarrollarlo. Ya, si aquí tengo un 1, eso tengan por seguro que es 0. ¿Ya? 0. ¿Por qué? Porque recordemos que a elevado a 0 es 1. Explicación más fácil imposible. ¿Ya? Estos dos son iguales. Ténganlo por seguro. ¿Ya? Ahora, si tenemos el logaritmo de a en base a, eso es 1 porque a elevado a 1 es lo mismo que a. Propiedades de la potencia. Aquí, potencia, 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 potencia. ¿Ya? Vamos con el logaritmo de a elevado a x en base a, que eso es igual a x al logaritmo de a en base a. Y como sabemos que esto es 1, entonces el logaritmo de a elevado a x en base a es x. Explicación. Las tres primeras, estas tres son las más fáciles. ¿Ya? Y la cuarta va a ser un poco como una propiedad especial. ¿Ya? ¿Vale? Aquí si yo tengo un elemento a y lo estoy elevando al logaritmo de a de x en base a, para no matarle las pocas neuronas que todavía están, eso va a ser x, ¿ya? ¿Vale? ¿Vale? Para simplificarlo, no sé por qué, pero una propiedad un tanto especial. Tal vez no se las pongan, pero hay que ir con todo. No sabemos qué nos pueden preguntar. No sabemos si nos pueden preguntar, no sé, circunferencia. Por algo vimos los 12 teoremas. No sabemos si nos van a preguntar algo que no se pasó el año pasado en la prueba. Pueden poner 21 millones de cosas. Ya, quinta propiedad. Si yo tengo el logaritmo de u multiplicando por b en base a, eso va a estar por seguro que es logaritmo de u sobre en base a más el logaritmo de b en base a. Y lo mismo p y algo similar con la división. Pero en vez de un lindo más, va a haber un menos. ¿Ya? Siempre es numerador menos el denominador en caso de que haya un logaritmo en base a. ¿Ya? Una división en un logaritmo en base a. Y vamos a explicar, ¿no es cierto? Aquí. Si yo tengo el logaritmo de u elevado a n, entonces esto va a ser log n por el logaritmo u de u en base a. ¿Ya? Lo mismo que vimos en la propiedad 3. Básicamente ese sujeto de ahí. ¿Ya? Vamos con la octava propiedad. Y aquí lo terminamos. El logaritmo de a en base a de u elevado a b, ¿ya? Esto, si nos aparece esto, si yo me lo pongo a desarrollar, me va a quedar m partido por b por logaritmo de u en base a. ¿Ya? ¿Y por qué? Me estarán preguntando por qué es esto. ¿Por qué? Y la respuesta es mucho más fácil de lo que se piensan.
Recuerden que las raíces es una potencia, pero transformada. ¿Ya? Así que como es una potencia, una transformación de una potencia, lo puedo llevar a la potencia, como una potencia que va a quedar con la forma u elevado a m partido por b. Recordar propiedades de las raíces, recordar eso, es muy importante que lo recuerden. Entonces, y como ya vimos en la propiedad de logaritmos anterior, puedo llevar el exponente al principio del logaritmo, desarrollar el logaritmo y multiplicarlo por un n. ¿Ya? Y aparte, ¿cuánto llevamos? ¿40 minutos? Uy, la tiene. ¿Ya? Y vamos con la última propiedad que probablemente salga, probablemente no, pero la voy a pasar de todas formas, ¿ya? Que va a ser el logaritmo de x sobre c, y puedo cambiar la base siempre y cuando sean las mismas, ¿ya? Si yo quiero cambiar las bases, tengo que tener cuidado de que sea la misma, no un múltiplo, no un divisor, no el antecesor, no el sucesor, no el doble ni la mitad. Tiene que ser el mismo, ¿ya? Y 41 minutos, espero que les hayan gustado esta clase. Propiedades, mucha materia, lo sé. Espero que les haya puesto atención. Y nos veremos en la siguiente clase de la próxima semana. Así que nos vemos.